Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta transmisión. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta oportunidad en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 14. Éxodo, capítulo 2, versículo 14 de la versión Reina Valera 1960. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y dice la Biblia: y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos y hermanas. Ustedes ya han escuchado la historia de Moisés y cómo el pueblo de Israel había estado cautivo en la tierra de Egipto, y luego como un soldado, Moisés vio como un soldado egipcio maltrataba a un hebreo, y Moisés, con un deseo ferviente y fuerte de poder ayudar al pueblo hebreo, más que todo a su gente, lo que hace es asesinar al soldado egipcio. Y luego, hermanos, Moisés quiso tener en secreto eso. Días después, dos hombres hebreos estaban peleando y Moisés llega como a separarlos, a decir que no pelearan. Y lo que sucede es que le dice uno de estos hombres hebreos, le dice estas palabras que hemos leído: ¿y quién eres tú? ¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Acaso nos vas a matar así como mataste al soldado egipcio? Entonces, cuando Moisés escuchó eso, dijo: esto no fue secreto, entonces esto ya lo saben. Y ahí peligraba la vida de él y tuvo que huir. Hermanos amados, en esta porción de la Escritura nos damos cuenta de algo que Moisés tenía bien impregnado en el corazón, y es que él sentía un deseo de ayudar al pueblo hebreo, o sea, a los israelitas. El detalle está en que ese deseo había sido puesto por el Señor, hermanos. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios estaba preparando a este hombre desde que era un bebé. Si se recuerdan, cuando Moisés nació, el faraón dio un edicto de matar a todos los niños pequeñitos, ¿verdad? Y entre ellos pues iba Moisés. ¿Y qué es lo que hicieron? Meterlo en una cesta y lo tiraron al río. En el río no se ahogó, ni se lo comieron los animales, sino que lo fue a encontrar la hija de Faraón. Y desde ahí, hermanos, ya el Señor ya tenía un propósito con este niño, y era liberar a su pueblo de la esclavitud. Entonces, como Dios tenía ese propósito, Moisés poco a poco lo fue desarrollando en su vida, en su mente, en su cuerpo, en su alma, de tal manera que cuando él ya había recibido instrucciones egipcias, tenía estudios de alto nivel en el tiempo antiguo, a pesar de que él venía de ser familia de esclavos, pero había sido educado como príncipe. Hermanos, ya Moisés había sentido ese deseo de ayudar a su pueblo. Pero aquí viene un detalle, hermanos, y es que a pesar del deseo que él tenía, todavía no era el tiempo de Dios. Por eso el tema que quiero desarrollar es que cuando Dios te envía, todo cambia. En este caso, hermanos amados, Dios había levantado a Moisés para eso, pero todavía no era el tiempo del Señor. Y ahí lo que sucede es que en vez de ser exitoso Moisés en ese intento, en ese deseo de querer rescatar, él está fracasando, porque aún la misma gente que estaba necesitada de un libertador, ni siquiera ella está a favor de Moisés, sino que se pone en contra todavía. O sea, qué feo es eso, hermanos, cuando usted desea ayudarle a alguien que lo necesita, y cuando está queriendo ayudar a ese alguien que lo necesita, esa persona, en vez de agradecerle, miedo le tiene a usted. Me explico, lo mira como una amenaza. Entonces lo mismo pasaba con Moisés. Pero ¿por qué sucedía todo eso? ¿Acaso no venía de Dios todo?
sí venía de Dios, pero había un detalle: todo en el tiempo de Dios es perfecto. Cuando no es el tiempo de Dios, las cosas no salen bien, no salen como debieran salir o como uno desea que salga, sino que cuando es el tiempo de Dios, ahí sí, miren. Y por eso, hermanos, este versículo que leemos del capítulo 2, versículo 14 del libro de Éxodo, nos muestra esto, hermanos, antes de que Moisés saliera a huir. Ahora les voy a leer un versículo ya cuando Moisés ya había salido a huir, ya tenía prácticamente 40 años de estar fuera. O sea, el versículo que les voy a leer es 40 años después del versículo que les leí anteriormente, y es en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 4. Y oiga lo que dice. Dice la palabra del Señor: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y lo que continúa el versículo, ¿verdad? Quítate las sandalias porque en el lugar donde estás es santo. Pero sucede de que ya había pasado mucho tiempo. Moisés ya no andaba huyendo, ya estaba en otro lugar, ya no estaba en Egipcio, estaba en Madián. Y estando ahí, hermanos, lejos, estaba cuidando ovejas. Ahí andaba pastoreando el rebaño de su suegro, cuando vio una zarza que dice la Biblia que no se consumía. Ahora, hermanos, en ese punto es bien importante aclarar algo, y es que en esos montes montañosos siempre crecen zarzas, y esas zarzas con el sol se secan demasiado y echan una resina que es una resina bastante inflamable, de tal manera que cuando el sol calienta mucho, la zarza se enciende. Entonces, que la zarza se encendiera en tiempo de Moisés, eso era lo más normal, lo que sucedía por el fuerte calor. Se ha fijado aquí cuando viene verano, ¿verdad? Y está demasiado el calor, pero es demasiado intenso, que eso de repente comienzan a ver en las montañas un montón de incendios, ¿verdad que sí? Entonces, para ese tiempo, hermanos, o sea, que la zarza se encendiera, eso era normal, eso no era nada extraordinario. Uno puede decir, pero es que ¿quién les puso fuego? ¿Están asustando algo por el estilo? No, simplemente la zarza se secaba por el fuerte calor, pero luego comenzaba a segregar una resina demasiado inflamable, y con el calor intenso se encendían. De repente, por allá se encendía una zarza, por allá se encendía otra, allá se encendía otra, y así estaba. Eso era normal. Lo que no era normal es que no se consumía, dice la escritura. O sea, claro, se encendía la zarza, prendía fuego y todo, pero al ratito ya el fuego consumía la zarza y todo quedaba hecho ceniza. El detalle está en que nunca se consumía eso. ¿Y a qué hora se va a convertir en ceniza? ¿Y a qué hora se va a convertir en ceniza? Ya había agarrado fuego, estaba seca, estaba inflamada con resina inflamable. ¿Y cuándo se va a consumir? Es que no se consumía. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios interviniendo, llamando la atención de este hombre llamado Moisés. Cuando Moisés se regresa y dice a ver esa zarza que no se consumía y todo, ahí es donde el Señor le habla y le dice: Moisés, Moisés. Y dice la escritura, y él respondió: heme aquí. Entonces, ¿quién lo llamó? Lo llamó Dios. Amén. Ahora, ¿para qué lo llama Dios? Para ir a rescatar al pueblo 40 años después. Pero 40 años antes Moisés fracasó. 40 años después, pues ya no fracasó, hermanos. Y usted sabe la historia, ¿verdad? De cómo Dios lo respaldó de una manera extraordinaria. Amén. Lo respaldó de una manera extraordinaria, hermanos. Entonces, aquí, hermanos amados, lo que la palabra del Señor nos enseña es algo bien interesante, porque ¿cuántas veces nosotros también hemos escuchado que Dios quiere usar nuestras vidas y de repente queriéndole servir al Señor fracasamos? O queriendo hacer algo bueno, hermano, fracasamos. Entonces, ¿pero por qué se dan esas cosas? Se dan esas cosas porque muchas veces no ha llegado el tiempo, ni nosotros estamos listos, ni es el tiempo de Dios. Amén. Entonces, sí, en la vida podemos encontrar personas que tienen el llamado de Dios para servirle. Yo creo que usted tiene el llamado de Dios para servirle, ¿verdad? Tienen el llamado de Dios para servirle. Tienen buenas intenciones también para ayudar.
¿De acuerdo? ¿No se ha fijado que hay gente que le ayuda a los demás, pero de repente esa persona tan buena que se miraba, de repente la vemos como que si nunca fue un verdadero hijo de Dios? Amén. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pero por qué suceden estas cosas? ¿Por qué no tiene éxito entonces? Y a pesar de que tenga el llamado de Dios, que tenga una buena intención, y muchas veces demuestran pasión por hacer algo bueno. Posiblemente a usted le haya pasado también una pasión por hacer la obra del Señor o por hacer algo bueno. Pero aquí falta algo, hermanos, y es que no solamente se requiere tener el llamado, tener intención y tener pasión. Lo que se necesita es tener la dirección de Dios. Amén. Por eso usted y yo debemos de buscar siempre la dirección del Señor, hablar con Él y preguntarle: Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿De acuerdo? Pablo se lo preguntó al Señor cuando se le apareció camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que haga?, le dijo cuando estaba tirado en el suelo. Pero eso es bueno, ¿por qué? Porque cuando él le pregunta a Dios, Dios responde y le dice: entra en Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Amén. El problema es cuando Dios no está en la situación, no está en el asunto, no está, hermanos amados, en ese plan. Todo se complica, no salen bien las cosas. A pesar de que podamos tener buenas intenciones, no salen bien las cosas cuando no tenemos la dirección divina del Espíritu Santo. Pero cuando Dios aparece en todo esto, hermano, todo cambia. Las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ahora el Señor nos está dotando de muchas cosas positivas para nosotros. Amén. Pero cuando el ser humano intenta las cosas simplemente por hacerlas con un esfuerzo humano sin la dirección divina, no suceden bien. Moisés quiso ayudar, pero sin la dirección divina. ¿Cómo terminó? Huyendo. ¿De acuerdo? Defendiendo a dos hebreos estaba. Y los hebreos bravos le salieron en vez de decir: gracias, Moisés, mira que bien que nos querés ayudar. No, y a ti le di: bueno, y vos, metíchele, ¿quién te ha puesto a ti para que nos juzgues a nosotros? ¿Que nos vas a matar igual que el egipcio? No, huyendo salió Moisés. Imagine, buena intención, apasionado, accionaba para que le haya quitado la vida a un enemigo, pues. Entonces no estaba quieto, no estaba de brazos cruzados, pero no era el tiempo de Dios. Amén. Dios no estaba en ese asunto. Entonces terminó matando a alguien y terminó huyendo. Entonces Moisés tuvo un fracaso prácticamente cuando quiso hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Cuando uno quiere hacer las cosas por su misma fuerza nada más, sin pedir una dirección divina, hermano, las cosas salen mal. ¿Qué hizo Moisés? Terminó dándole muerte a un soldado. O sea, se estaba metiendo con la ley egipcia en ese tiempo. ¿Sabe lo que dice el Proverbios capítulo 14, versículo 12? Proverbios 14, 12, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Proverbios 14, 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Así le parecían los caminos a Moisés. No, yo voy a defender a estos hebreos que están peleando. Los voy a defender para que vean que yo los quiero defender. No, a él le parecía derecho, a él le parecía el camino correcto, pero no, al final, como no era el momento adecuado, su camino fue camino de muerte. ¿Y qué sucedió? Mató a un egipcio. Dice la escritura en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5. Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5.
Dice la Biblia: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando estamos separados del Señor, no podemos hacer nada. Amén. Y las cosas que hagamos solo van a ser malas nada más. En vez de beneficiarnos o de beneficiar a otros, solamente nos van a complicar. Amén. Entonces, hermanos amados, no todo lo que parece correcto viene de Dios. A veces hay cosas, como dice el proverbio, ¿verdad? Caminos que parecen rectos, parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, no todo lo que parece correcto viene de Dios. No todo lo que urge es correcto también. Hay que saber esperar la dirección divina, hay que pedir la dirección divina, y no todo lo bueno es la voluntad de Dios. Amén. No todo lo bueno es la voluntad de Dios. Ahora, hermanos amados, a nosotros nos puede pasar lo mismo también. Podemos haber tomado decisiones sin haberle consultado al Señor primero, y por haber tomado decisiones a la ligera, hermanos amados, nos puede estar yendo mal. Ejemplo de ello puede ser decisiones de iniciar relaciones con personas, un noviazgo o qué, como que se quiere casar o algo por el estilo, pero no le ha preguntado al Señor, no le ha dicho. O sea, no le estoy diciendo de que usted tiene que estarle pidiendo permiso a Dios para hacer todo. Bueno, y si se lo digo, ¿qué pues? ¿Y no Él es nuestro Padre? Amén. Él es nuestro Padre, pero primero, antes de hacer cada paso, y Moisés lo va a aprender más adelante, al principio no, pero Moisés le dice: mira, si tu presencia no va conmigo, yo no doy ni un paso. Después sí lo aprendió este hombre, pero al principio no. Y claro, la experiencia, los fracasos le vinieron a enseñar. Pero mientras tanto, en nosotros también tomemos a Dios en cuenta, aún en nuestros proyectos. Amén. En nuestros proyectos, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, pidámosle al Señor la dirección. Cualquier proyecto de vida que usted tenga, hermano, pídale la dirección al Señor. ¿Por qué? Porque si no se la pide al Señor, al final puede terminar fracasando, puede terminar mal. ¿De acuerdo? Hermanos amados, aún en el ministerio, y yo quiero hacer énfasis en esto también, hay gente que es llamada por el Señor para servirle como pastor, como misionero. Es llamada por el Señor y tiene pasión por hacerlo, y tiene las cualidades para hacerlo, pero todavía no es el tiempo de Dios. Y mucha gente que se lanza así, ¿y cómo termina todo? Uno puede decir: no, pero es que es para el Señor lo que voy a hacer, y por eso Dios me va a respaldar. Tranquilo, Dios te va a respaldar cuando fuera el tiempo de Dios, no cuando tú digas. ¿De acuerdo? Fíjense que alguien me dijo estas palabras, y ojo con lo que le voy a decir, y usted que me están viendo aquí también, por favor póngame atención. Y es porque aquí es donde está la confusión de la gente. Yo le digo a una persona: fíjense de que yo he tenido ofertas, hermano, de que me han dicho: mira, venite para esta iglesia, y si venís y pastoreás esta iglesia, vas a tener estos beneficios para ti, para tu esposa, para tus hijos, trabajo para mi esposa, estudio, colegio para mis hijos, y aún un salario. Y uno dice: qué bonito, ¿verdad? Y así estoy aguantando hambre aquí. Qué bonito. Y uno, bueno, y la verdad que es la obra del Señor. Pero yo siempre he respondido: no, la verdad que no siento de parte de Dios eso. Ya le estoy sirviendo al Señor. Amén. Luego uno me dice: venite para este país y aquí va a haber casa, aquí vamos a mandar a hacer una iglesia grande, o te puedes congregar aquí, va a haber trabajo y va a haber todo, y vas a ver que todo va a funcionar bien para tu familia. Y es que está excelente, hermano. Y no es ir a hacer algo malo, es y siempre ir a hacer la obra del Señor. Y cuando yo le contaba a esta persona esas ofertas, y me dice: ¿y por qué no las agarran? Y no es una iglesia pues la que va a ir a hacer. Y le digo yo: es que mire, aquí hay que tener cuidado,
Porque aquí es donde caen en el error muchas personas. Porque no es donde yo quiera, es donde Él me mande. No es donde yo quiero estar, es donde Él me quiere tener. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? Que hoy en día es lo mismo también. Estábamos hablando ayer ayer miércoles con unos pastores. Y uno de ellos dijo, en el lugar donde yo estoy hay un fenómeno. Y es que hay muchas iglesias evangélicas. Pero los miembros de las iglesias, cada vez que se les enseña, se les prepara para el servicio de la obra del Señor, cuando ven la cosa seria, lo que hacen es salirse de la iglesia, pero se pelean con alguien y se van para otra. Y lo mismo van a hacer aquellos de aquella iglesia para esta, los de esta para aquella, los de aquella para esta o para esta otra. Y así están todos, de tal manera de que ya los hermanos de esa comunidad ya llevan 5 o 10 iglesias en su lista. Según ellos hacen bien porque me salgo de esta, porque el sabio ve el mal y se aparta y me voy para aquella. Todos la misma obra del Señor es. Lo tremendo es de que ese es un error gravísimo, hermano, porque no es así. Es como que usted en su casa también, son 5 hermanos los suyos, papá y mamá. Son 6 habitaciones, la de papá y mamá, la de su hermano menor, la de su hermano menor mayor que el primero, la de su hermano menor mayor que el segundo y el primero, la de usted que es de los de intermedio, la de su hermano mayor y la de su hermana mayor. Son 5 habitaciones y 6 la de mamá. Pero usted no va a andar durmiendo en cualquiera. Es su misma casa, es su misma familia, pero usted tiene asignada su habitación. Esa va a limpiar, esa va a ordenar, esa va a cuidar y ahí va a dormir. ¿Me explico? Pero en esa no quiero dormir porque está suya. Me voy a dormir a la otra mejor. No, me voy a dormir a la otra mejor. Puede, claro que puede, pero no debe. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos amados, cuando Dios te llama, te forma, te prepara, te da, te capacita y todo, entonces ahí la cosa cambia. Pero cuando tú quieres servir al Señor a tu manera, ahí es donde no hay un éxito. ¿Por qué? Porque esa es la manera de Dios. ¿De acuerdo? Esa es la manera de Dios. Por eso, hermanos, cuidadito. Y hoy voy con ustedes, los que estamos aquí. Cuidado con eso de que en esta área sí, en estas no me quiero meter. El pastor me está diciendo, los hermanos dicen que lo tengo que hacer, pero no. Mire, si Dios se lo dice, hágalo. Amén. Si Dios se lo dice, hágalo, hermano. Solo sea obediente y a ver, Dios lo va a bendecir. Pero, por favor, pueda usted a llegar a entender esto de que cuando Dios en verdad llama y está en el asunto, las cosas funcionan. Pero cuando no. Por ejemplo, ahorita usted está nuevo o está en proceso y todo, y de repente diga, no, la verdad es que ya vi que predicar es fácil. De vez en cuando lo ponen a predicar a usted y le sale bien. Qué bueno, porque tiene la pasión por hacerlo. Pero una cosa es predicar y otra cosa es pastorear. No es lo mismo. Amén. Una cosa es ser predicador y otra cosa es ser pastor. Y ahí hay un abismo grandísimo de diferencia. Porque predicador es un expositor de la palabra de Dios. Y un pastor es aquel que sabe cómo cuidar las ovejas. Sabe predicar, o posiblemente sea hasta tartamudo para predicar. Moisés lo era, pero era el líder que Dios había levantado. Sea tartamudo para predicar y todo, pero su labor fuerte es saber cuidar y pastorear a la gente, saberla mentorear, enseñarle. Usted tiene paciencia para eso, gloria a Dios por ello. Pero un predicador muchas veces no ha formado su carácter, no ha sido formado en la escuela divina, hermanos, todavía, a pesar de que sepa de la Biblia. Entonces, en ese caso, hermanos amados, es bien importante poder entender los propósitos del Señor y saber los tiempos de Dios. Porque todo a su tiempo el Señor lo hizo perfecto, dice la Escritura. Amén. Entonces Moisés, después de 40 años, hermanos, en el desierto, Dios se le apareció. Pero allá en el palacio del faraón no.
40 años antes él estuvo en el palacio de Faraón. 40 años después estuvo en el desierto. En el desierto se le apareció el Señor. Y oiga esa frase, ¿qué simboliza el desierto en la Biblia? Y no solo en la Biblia, ¿qué simboliza el desierto, hermano? Un sol abrasador, calor intenso, fríos intensos por la noche. ¿De acuerdo? Falta de alimento, soledad. Y si yo le pregunto a usted, ¿no ha pasado todo eso? No literalmente en el desierto, porque no se ha cruzado un desierto, que aquí ni los hay, ¿verdad? Se va a la finca, hay de todo usted. Usted sale más gordo todavía en la finca que de la ciudad. Aguacate, naranjas, mango, de todo usted. Pepetos, paternas. Hasta una su víbora va a encontrar por ahí también. Se la come también. Pero cuando hablamos de pasar escasez, de pasar problemas, hermano, pasar angustias, dificultades, traiciones, separaciones, eso duele. Y usted puede estar acompañado de gente, pero nadie le entiende sus sentimientos. Ahí es donde uno pasa por un desierto. Amén. Donde como madre de familia lloras por tu familia y nadie te entiende. Donde la gente, a veces uno como hijo con los padres, ¿verdad?, minimiza el esfuerzo que ellos hacen. Cuando uno escucha a su mamá, ay, que me duele la cabeza, ya la va a pasar, señora, le dice uno. Lo que no sabe es que de verdad, o sea, ella no es llorona como uno que con una gripe ya, hasta haciendo el testamento ya, ¿verdad? ¿De verdad le duele? Y más cuando las madres solo tuvieron hijos varones, incomprensibles los bichos. O tienen muchachas, pero las muchachas están más enfocadas en otra cosa que en prestar atención. Y un padre de familia también pasa esos problemas, esos desiertos. Pero ¿sabe qué dijo el salmista? En mi angustia clamé al Señor. ¿Y qué cree que hace el Señor? Siempre nos escucha y nos responde, hermanos amados. Moisés en el desierto estaba allá. Ya tenía años de estar ahí. Y en una zarza, ahí se le apareció. Algo medio extraño entre algo normal, entre algo rutinario de una zarza que se encendía, pero lo extraño era, no se consumía, ahí estaba, era permanente, el fuego no se apagaba y todo. Y Moisés que se regresa y que se le queda viendo cuando la voz más maravillosa que pudo haber escuchado en toda la vida, Moisés le dijo, y lo llama por su nombre. Nada que le dijo, hey, mira, colochito, tú barbudito. No, Moisés, Moisés. Amén. ¿Y qué dice la escritura? Y él respondió, heme aquí. Ahora sí, es Dios quien lo está llamando. Porque ya cuando Dios llama, transforma de verdad el corazón y la mente. Amén. Transforma el propósito. Entonces, hermanos, el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Oiga lo que dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Yo ya tenía un propósito. Y en este caso con Jeremías. Amén. Pero al tiempo de Dios, a su tiempo fue llamado. Y ya cuando uno es llamado de parte del Señor, o sea, cuando Dios te delega algo a ti, hermano, serás exitoso porque Dios así lo dice. ¿Te dará miedo? Obvio, es natural. ¿Te dará pena o vergüenza? Obvio, es natural. Pero una cosa sí, cuando Dios dice, las cosas se cumplen. Isaías capítulo 6 versículo 8. Isaías capítulo 6 versículo 8 dice la palabra del Señor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Esas palabras hermosas de este hombre llamado Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Ahora el Señor también nos llama a nosotros. ¿Y qué debemos hacer, hermanos? Cuando Él nos llame de verdad, cuando Él nos delegue lo que nos tiene que delegar, cuando Él nos pida que debemos de servirle, cuando Él llame, te llame a ti mi amigo, cuando te llame el Señor pidiéndote el corazón, que te entregues a Él, ¿qué es lo que debes hacer? A ti, mi hermano, cuando has pasado por procesos, por pruebas, por dificultades, pero llegó el momento donde te dice: hasta aquí a tu angustia, de aquí en adelante tienes que ser instrumento útil en mis manos. Y si el Señor te dice: vení para acá, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Camina hacia el frente, pero no te pongas despuesito, Señor, después, oíste. Ay, Señor, aquí, no, hombre, todavía no manda otro. Heme aquí, Señor, envía otro. No. Solo sé obediente. ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, las cosas cambian. Amén. Entonces, hermanos, cuando el Señor le dice estas palabras a este hombre, Isaías, y él responde: heme aquí, envíame a mí. Lo que nos enseña es que Dios no cancela el llamado al que llama, sino que te procesa, te prepara, te funde como se funde al oro, ¿verdad? Te funde y pasas por pruebas, por dificultades. Es que todos los que Dios llama, hermano, o dígame usted, ¿quién de ustedes ha venido campeón a la iglesia? Vengo a la iglesia porque estoy feliz. Todo mundo pasa esas por toma porque viene quebrado. Así llegué yo a la iglesia, porque veía quebrado, ya no puedo más. Uno dice: ya no más, ya no puedo, ya fuerzas no tengo. Aquí estoy, Señor, el único que me puede ayudar. ¿Pero por qué? Porque ya te está llamando el Señor. Y si te quiere usar, te va a procesar. ¿Duele? A veces sí. ¿Cuál es el antídoto para que duela menos? La humillación y la obediencia. Así duele menos. Te humillas y obedeces, hermano. El proceso lo vas a sentir, pero va a ser menos. Es como que te operen poniéndote anestesia. Pero que te opere sin ponerte anestesia, agárrate, papá. Mordé la toalla o la cobija o la almohada. Rechine los dientes si quiere. Va a ser doloroso, sí. Pero la humillación es como la anestesia, que siempre te van a rajar y todo, pero va a doler menos. El proceso es menos doloroso. Amén, hermano. Entonces, en el desierto, hermano, en el desierto Dios no te castiga, sino que Dios te forma, Dios te prepara, te capacita. Si tú estás pasando el desierto de tu vida, estás ahorita quebrado o quebrada, bueno, es una preparación. Ahora sí tienes corazón y tienes oídos para escuchar la voz de Dios. Amén. Por eso, hermano, es difícil decir esto, pero benditas pruebas muchas veces. Solo así pudimos escuchar esa voz divina que nos salva. Amén. Entonces, hermano, Dios te llama cuando estás listo, no cuando quieres. ¿De acuerdo? Ahorita quiero ya quiero hacer esto, ahorita ya quiero servirle al Señor y ya me voy, hoy sí voy a ser ya el pastor porque hoy sí puedo. No, Dios te llama cuando estás listo. No es cuando quieres, sino cuando estás listo. Cuando ya fuiste procesado, ya fuiste moldeado, ya fuiste quebrado prácticamente, y te quitó el Señor lo que te iba a hacer a pasar dificultad más adelante. Lo que te iba a estorbar te lo quita el Señor. Entonces, hermanos, este es un llamado para saber escuchar la voz de Dios. Amén. Para saber escuchar, hermanos amados. Entonces, posiblemente sientas que estás perdiendo el tiempo. A veces llegan las crisis, las depresiones. Me estoy haciendo viejo, me estoy haciendo vieja y nada. Me estoy haciendo viejo y no hice nada. Peor estoy ahorita.
Pero ¿sabes qué? Si estás en las manos del Señor y en los planes de Dios, te podés sentir como cero a la izquierda, pero en las manos de Dios no eres cero a la izquierda, eres barro en sus manos, en manos del alfarero donde te está formando, ¿de acuerdo? Donde te está formando, y muchas veces duele, sí, pero es lo mejor. Entonces, en ese tiempo de formación te humilló. El Señor te humilló, te enseñó la humildad, pero a la misma vez te enseñó, te preparó, aprendiste. No solo aprendiste, te formó, te dio forma. Ya no eres un poco de barro nada más, ya eres una vasija. Amén. Entonces llega el tiempo, y el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Ahora sí, cuando ya llegue el tiempo, Dios ya te dota de autoridad. Amén, hermano. Y eso ya es el respaldo del Señor. Ahí las cosas cambian. Después de todo el proceso, a veces uno imita el respaldo de otro, ¿verdad? Ay, qué bonito, cómo predica, cómo la gente lo quiere, lo ama, cómo canta, cómo hace la obra del Señor, o cómo se mira ahí al frente. Cualquiera puede decir, galán este doctor, ¿verdad? Una consulta, 3 minutos nada más, y ya se echó $25 de un solo. Pues sí, claro, desde aquí uno puede estar diciendo galán. Y a nosotros, pobrecitos, en la finca, todo el día, de sol a sol, y solo $6 nos dan. No es así por así, no es así como se dice. Es que lo que pasa es que uno sembró primero para luego estar cosechando. ¿De acuerdo? Así esto pasó, hermano, con un muchacho. Ya estaba, no estaba tan muchacho que se diga, ya estaba algo viejón. Y sale de que tenía un vecino, y el vecino, él todo el tiempo desde pequeño se levantaba temprano, iba a la escuela, no salía a jugar por estar haciendo tareas. Y luego se iba a pescar. Y se iba a pescar y llevaba los libros. Usted iba estudiando, estaba pescando y estudiando a la misma vez. Entonces era un proceso bastante fuerte y todo. Mientras que el otro, ese tenía tiempo para pasar en la cancha. Ese tenía tiempo para irle a prestar la bicicleta al vecino, ir a dejar a las muchachas al colegio, irlas a esperar cuando salían después. Ese le quedaba tiempo pasar en la noche jugando fútbol, llegar bien noche a su casa. Ese le quedaba tiempo de levantarse a las 10 de la mañana sin ir a trabajar porque la mamá le daba comida. Mientras que el otro, hey, vení, vamos, salgamos. Y el otro decía, no puedo, que no me dejan. Ya está viejo y como que sos señorita, te tienen. Y le hacían burla. Llegó el tiempo donde se creció y el otro es un profesional. Y aquel que todo el tiempo anduvo disfrutando, ahora le toca. ¿Qué le toca? Comerse las uñas nada más. Ustedes han oído la historia de los 3 cerditos. No, dicen, al restaurante se han ido los 3 cerditos. Pero la historia, ahí está, de aquellos que solo se dedicaban a jugar y a cantar y no construyeron bien su casa. Pero el que se preparó, ese a su tiempo ya sí estaba seguro de lo que había hecho. Amén. Entonces en este caso, hermanos amados, viene siendo similar. Cuando Dios te prepara, te capacita y todo, el proceso puede ser difícil y todo, hermano, pero si lo pasas y cuando ya estés listo, Dios te llama, y cuando Dios te llama, ahí viene el detalle, Dios te da autoridad y te respalda. Claro, habrán muchos que solo te admirarán por el respaldo y la autoridad de Dios, pero nunca querrán tu proceso. A veces quieren la unción y la autoridad, esa quiero yo también, y se cuelgan de uno, ¿verdad? Pero nunca el respaldo, nunca el proceso, ese proceso que duele, ese proceso que hay que esperar, ese proceso donde hay que ser pacientes, ese proceso donde hay que sufrir muchas veces, hay que prepararse, hay que capacitarse. Todo ese proceso que luego conquista, Dios te bendice, te prepara, te ayuda y te da la fuerza. Amén. ¿Por qué? Luego ya cuando estás listo, Dios te envía, y cuando Dios te envía, Él mismo respalda. Ahora ya Moisés ya no iba él solo. Al principio sí, bravos le salieron los israelitas, pero ya después ya no iba él solo.
Ahora ya no iba a hablar con dos esclavos pleitistas, ahora iba a hablar con el faraón. Amén. Porque cuando ya estás listo, hermano, y como dice la palabra del Señor, cuando eres solícito en tu trabajo, delante de los reyes estarás, dice, no delante de los de baja condición. Cuando tú eres calidad en la vida, te esfuerzas, hermano, te preparas y todo eso, Dios te va a bendecir y te va a respaldar. Pero si en toda la vida nos acostumbramos a ser flojos, desobedientes, olvídese, jamás habrá respaldo. Jamás, jamás, peor de parte de Dios. Entonces, ¿quieres vivir bien? ¿Quieres estar bien con el Señor? ¿Quieres que Dios bendiga a tus hijos y todo? Esfuérzate hoy, siembra hoy. Hasta en la vida espiritual, esfuérzate hoy. Porque uno puede pensar, no, en la vida espiritual la voy a agarrar suave. Mis hijos ya cuando crezcan, ellos que busquen a Dios. Si nunca ven el modelo de sus padres, ellos van a amplificar la flojera tuya todavía, la flojera nuestra. Por eso es hoy el tiempo, hoy es el tiempo, hermanos y hermanas. Amén. Ahora, Éxodo 4:12 dice, y ahora pues, Éxodo 4:12, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Cuando después de que pasamos por procesos grandes, hasta cuando hablamos no hablamos tonteras, usted. La persona que ha pasado por un proceso, esa no le queda tiempo de andar chambreando ni chismeando, de andar hablando del prójimo. ¿Por qué? Porque ahora cuando abre su boca la abre desde el punto de la experiencia, desde la prudencia. ¿De acuerdo? Así le dijo el Señor a Moisés. Ahora yo estaré en tu boca. Cada palabra que Moisés iba a hablar no iba a ser de parte de él, iba a ser palabra de Dios. Amén. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Hasta lo que uno habla viene de parte del Señor. Amén, hermanos. En Éxodo capítulo 7, versículo 1, oiga lo que dice Éxodo capítulo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Yo te he constituido Dios para Faraón. O sea, lo puso más alto que el faraón todavía. Y tu hermano será tu profeta. Ahora sí tenía el respaldo de Dios, ¿verdad que sí? En Marcos 16:20 dice la palabra del Señor: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Eran los discípulos. El Señor los iba ayudando, dice. Salieron predicando, pero iba el Señor con ellos, respaldando todo lo que ellos predicaban. Amén. Entonces, lo que al principio no funcionó, cuando Dios toma el control, las cosas sí funcionan. Amén, hermano. Si tú dices, yo lo intenté una vez y por eso ya no, hermano. No, lo intentaste porque no era el tiempo de Dios. Pero ahora Dios te está llamando, inténtalo y verás que te tendrás al Señor de tu lado. Amén. No porque tú cambiaste, sino porque Dios está contigo. No porque nosotros cambiamos. No, lo que pasa es que hoy estamos más viejos. Más viejos podemos ser, más tercos todavía. No, no es por eso, no es la vejez. Es porque ahora el Señor está con nosotros. Amén, hermanos. Ahora, ¿tú crees que Dios está contigo? ¿O no? ¿O todavía estás así como, no, todavía no, Señor? Ay, despuesito, ¿viste? Ay, cuando la chancha ponga los huevos. No pone huevos la chancha. Ay, cuando el otro año, Señor. Después de que salga de todo esto. Si Dios te está llamando, solo obedece, hermano, porque ahí viene el respaldo del Señor. Quiero hacerte una pregunta. ¿No sientes que Dios te ha llamado para algo? ¿No sientes ese cosquilleo de la palabra de Dios o Dios indicándote que ya es tiempo que tú labores en algo de su obra? ¿Sí o no? Eso sí, fácil es opacar esa voz. Eso es lo más fácil.
hacete el disimulado, hacete el ocupado y todo, o como que no oíste. Como cuando te sale alguien y te quiere saludar y te haces el disimulado. Ya lo escuchaste, ya sabes que te están saludando y te están hablando y te estás haciendo, como dicen aquí en El Salvador, te estás haciendo el loco. El del ojo pacho, dice el hermano. Es fácil opacar esa voz, hermano, pero si Dios te está llamando, te recomiendo, solo obedece. ¿Por qué? Porque ya llegó tu tiempo. ¿De acuerdo? Y cuando llegó tu tiempo, hermano, la cosa es diferente. Porque cuando Dios llama a cuando Dios no llama, hay mucha diferencia. Porque muchos solo se basan en su talento. No, es que yo puedo hacer las cosas así. Pero cuando Dios te llama, no es el talento el que vale, es la obediencia. ¿De acuerdo? Cuando Dios te llama, no es el talento el que vale, es la obediencia. Es tu capacidad de confiar en el Señor. Amén. Es la fuerza que Él te da. La diferencia de todo esto es que Dios está con nosotros. Amén, hermano. Entonces ahora viene la pregunta y es: ¿seguirás intentando las cosas a tu manera o a la manera de Dios? ¿O vas a responder el llamado de Dios? ¿Sabe que llegó el tiempo que digamos como Isaías en el capítulo 6, versículo 8? ¿Qué dijo Isaías en el capítulo 6, versículo 8? Leámoslo. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Llegó ese tiempo, hermano. El tiempo de decirle al Señor: heme aquí, Señor, aquí estoy, a lo que tú quieras, envíame a mí. Ya aprendí, ya sufrí, ya lloré, ahora quiero obedecer. Amén. Quiero obedecer y no voy en mis fuerzas. Como David, ¿se acuerda? Tú vienes a mí, le dijo a Goliat, con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre del Señor. Ahora sí vamos a obedecer. Bueno, Señor, aquí estoy, no por mi fuerza, no por mi talento, es en tu nombre, Señor, en obediencia a tu palabra, en obediencia a tu voz. Y démosle con todo. ¿De acuerdo? Oramos entonces al Señor, querida iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, amado Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, tu palabra nos enseña que todo en tu tiempo es hermoso, Señor. Ayúdanos, eterno Dios, a entender que cuando tú envías, todo cambia. Que cuando tú nos hablas, tú nos respaldas, Señor. Que cuando tú nos llamas al servicio de tu obra, no es porque nosotros tengamos la capacidad, es porque tú ya nos estás llamando, porque ya nos estás preparando, ya estamos listos al servicio de tu obra. Señor, pongo en tus manos la vida de esta iglesia, de mis hermanos aquí presentes, de las familias aquí representadas, de las personas que están en la sintonía, Señor, de esta transmisión, que han intentado hacer las cosas a su manera y les ha ido mal, y eso les ha llevado al punto de sentirse deprimidos, de sentirse fracasados, frustrados. Pero ahora, Señor, nos has enseñado de que debemos siempre tomarte en cuenta a ti, esperar tu voz, Señor, tu indicación, consultarte nuestros proyectos, nuestra vida, Señor amado, y ponerla en tus manos, confiar en ti, esperar en ti. Tu palabra dice: y tú harás, porque cuando tú haces las cosas son diferentes. Te pedimos que siempre nos des tu respaldo, siempre nos des de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Aquellos que están pasando problemas, que están pasando enfermedad, que están pasando dificultad,
que están pasando, Señor, situación difícil en su vida, te ruego en este momento, te rogamos que los alientes, que los capacites, Señor, que los fortalezca. Aquellos que están pasando luto en este momento, consuela sus corazones, consuela sus vidas, Señor. Aquellos que andan confundidos, Señor, de lugar en lugar, dales tu dirección, amado Dios, porque tú tienes planes, proyectos y propósitos para sus vidas. Y muchas veces uno actuando de esta manera simplemente retrasa lo que tú tienes planeado con nosotros. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, guarda a tus hijos, Señor. Guárdanos a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos amados, hemos aprendido algo de la palabra del Señor. Usted que ha estado en la fiel sintonía, le animamos a congregarse con nosotros este domingo a las 2 de la tarde. Vamos a tener un culto especial, así es que por favor haga todo lo posible, porque lo imposible ya lo hizo el Señor en la cruz del Calvario. Ahora lo que usted y yo nos corresponde hacer es mínimo, solamente acerquémonos a Dios. Dice la palabra del Señor que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces usted se acerca a Dios y Dios se acerca a usted. Amén. Y cuando Dios está cerca de nosotros, hermano, Él nos guarda, Él nos defiende y nos consuela en medio de toda angustia. Porque muchas veces hay angustias en el corazón, hay problemas que uno ni siquiera se los cuenta a otro, porque siente que le da vergüenza, le da pena y ni lo van a entender a uno. Pero Dios sí te entiende. Créeme que sí, que Dios sí te entiende y Él sabe todas tus necesidades, sabe todos tus dolores, tus dolencias. Él es quien rescata tu alma. Amén. Así que adelante, un fuerte abrazo una vez más. Informarles que de este sábado al próximo tenemos bautismos en agua. ¿De acuerdo? Así es que adelante, cuídense, que Dios les bendiga.